Buenos días, compañeros y licenciadas. Yo les daré a conocer un poco sobre el tema del derecho penal juvenil con la comparación de otras legislaciones. Como ya antemano sabemos que el derecho penal juvenil regula ya sea la intervención del Estado entre las conductas, ya sea tipificadas entre los delitos cometidos por niños, adolescentes, ya sea procurando un equilibrio entre responsabilidad, protección y reinserción, ya sea que su fundamento internacional está, ya sea en una convención sobre los derechos del niño, ¿verdad? Y las reglas que son de forma, ya están estandarizadas, ya sea por las Naciones Unidas, como priorizan ya sea medidas o no privativas, ¿verdad?, de libertad y en el interés superior del niño. El origen principal ya sea que surge como una respuesta a las necesidades de un trato ya sea diferenciado para menores, tanto por su edad y desarrollo y su psicología, ¿verdad?, como por obligaciones internacionales también, ya sean que se institucionalizan, ya sean normas especiales, que se separan ya sea del fuero penal común del sistema juvenil. También podemos mencionar que los principios fundamentales, ya sea en especialidad del tratamiento diferenciado, que ya sea mínima, ¿verdad?, de intervención del interés superior del niño, ya sea en legalidad, proporcionalidad, reparación, restauración y también respeto a las garantías procesales que se deben establecer. Como objetivo podemos mencionar que proteger ya sea es responsabilizar primeramente con la protección de derechos, con medidas educativas, ya sea que se tienen que restaurar, ya sea prevenir la reincidencia del niño o de los adolescentes y promover la reinserción social, ya sea del menor, ¿verdad?, que realiza el acto delictivo. No solamente es que se tiene que juzgar, ¿verdad?, como adulto, sino que también podemos mencionar que el marco jurídico actual que tenemos en esta aplicación, tenemos la edad, que la edad penal juvenil, ya sea en El Salvador, en nuestro país, se establece que su aplicación de las personas mayores de 12 años y menores de 18 significa que desde los 12 años pueden aplicarse medidas de régimen especial juvenil, ¿verdad? También tenemos las medidas socioeducativas, la ley que prevé medidas alternativas a la prevención de la libertad del tratamiento socioeducativo. Eso quiere decir que la libertad ya sea es vigilada, ya sea en reparación del internamiento que tiene que haber, ya sea en centros especializados, ¿verdad?, en casos muy graves que establece la norma. Algunas garantías podemos mencionar que es el sistema salvadoreño que reconoce cómo se juzga y especializa ya sea en la intervención del Ministerio Público, el derecho de la defensa y el procedimiento, ya sea de las reglas que tienen que haber, ¿verdad?, ya sea de forma de especialidad, de revisión periódica de las medidas de actuaciones y orientadas a la protección integral del joven, ¿verdad? Algunas reformas que podemos mencionar en el año 2025 es que una reforma y propuesta ya sea de controversia, ya sea que se han pronunciado, publicación ya sean de que según las organizaciones sí, pronunciamientos que permitirían o facilitarían la inclusión ya sea del adolescente o joven en centros penales de adultos o endurecimiento que podrían contrariar estos estándares institucionales que ya estaban enmarcados, ¿verdad?, anteriormente, ya sea como de formas internacionales. Estas reformas generaron pronunciamientos muy críticos, ¿verdad?, porque no estaban de acuerdo, ¿verdad?, en algunas actualizaciones de la legislación salvadoreña. También podemos comparar ya sea algunos países con El Salvador, ya sea como España y Colombia, ¿verdad?, que entre la edad de responsabilidad penal tenemos en El Salvador de 12 a 18 años, como anteriormente lo mencioné, y la aplicación de la ley penal juvenil también desde los 12 años, ¿verdad? En España es algo diferente, porque la imputabilidad ya sea es desde los años que tenga ya sea el adolescente o el niño, es muy baja, es muy diferente a la de El Salvador, ¿verdad?, que son desde los 14 años, que la ley orgánica ya sea es reguladora de la responsabilidad penal, ya sea los menores, ya sea que se aplica si que tienen entre 14 y 18 años, los menores que son imputables. En Colombia también tienen unos estándares iguales a España, ¿verdad?, que el sistema se hace responsable penal para el adolescente si aplica entre los años de 14 a 18 años. El año
del 2006 y la normativa que es conexa a ese tiempo, ¿verdad? Ya sea en la observación crítica de los organismos internacionales entre la UNICEF y que recomienda que la edad mínima de responsabilidad penal se sitúe inicialmente en los 14 años, más para alinearse con estándares de derechos humanos y evitar la criminalización, ¿verdad? Ya sea temprana. En este punto en El Salvador, ya sea los 12 años, quedan por debajo de esas recomendaciones que ejerce la UNICEF, ¿verdad? Entonces estaríamos un poco bajando lo que menciona la ley de ese momento, entonces, y actual, ¿verdad? Ya sea en los tipos de sanciones que tenemos, ya sea y medidas, ¿verdad? En El Salvador hay abanicos que van desde medidas socioeducativas y libertad vigilada de hasta internamiento, ¿verdad? En centros especializados y reformatorios recientes que han discutido, ya sea ampliar opciones, ¿verdad? Ya sea punitivas entre el comportamiento del adolescente para así bajar condena y darle otras proporcionalidades de comportamiento, ya sea el adolescentes agrupados por delitos de debate sobre el internamiento de centros penales para adultos, ¿verdad? En España se mantiene de diferente forma, como es diferente legislación porque es diferente país, ya sea en medidas educativas privativas, ya sea en centros cerrados orientados a reinserción, con énfasis en medidas restaurativas, ¿verdad? Ya sea de programas de reconciliación con formas de supervisión judicial, ya sea que la ley española permite que medidas un poco más, no tan rigurosas, ¿verdad? Ya sea como medidas específicas que priorizan la educación y la reinserción del niño, ¿verdad? Ya sea niño o adolescente. Ya sea en Colombia también tenemos el marco de medidas socioeducativas también programadas en la atención de internamiento, excepcionalmente para la gravedad y la pena de prevista, así como las que requieren ya sea en un sistema que prioriza, ¿verdad? La protección, pero en la práctica enfrenta también unos problemas de hacinamiento y dificultades de reinserción, ¿verdad? Algunos procedimientos y garantías judiciales tenemos como un modelo de reinserción y enfoque en los derechos humanos, ya sea como buenas prácticas, ¿verdad? Observadas ya sea en España y Colombia, que programan la formación educativa laboral, ya sea de intervención, ¿verdad? Ya sea para socioeducativos, psicosociales, medidas restaurativas como víctimas y comunidad con énfasis de reinserción y en forma de minimizar la privación de libertad y no solamente darle prisión al joven, sino que darle una forma de que pueda restablecer su vida conforme a ayuda del gobierno, ¿verdad? No obstante, la eficacia del financiamiento de las redes de apoyo, la eficiencia también depende del financiamiento de las redes de apoyo de, como anteriormente lo mencioné, del país, ¿verdad? ¿Cuáles son sus parámetros para poder ayudar a los jóvenes en ese país? También tenemos los riesgos en El Salvador que sea de la edad penal baja de tendencias políticas, ¿verdad? Que es un endurecimiento y aumenta la probabilidad de la criminalización temprana, ya sea porque la privación de libertad que dificulta también la inserción del niño o del adolescente y puedan vulnerar algunos estándares, ya sea internacionales, que todavía no está preestablecido si son buenos o malos o si se tienen que restablecer nuevamente, ¿verdad? Dependiendo de las cuestiones de pandillas en en el país. También tenemos las prácticas internacionales, ya sea para elevar o mantener la edad mínima, ya sea de responsabilidad penal de los 14 años, o más para reducir ya sea la entrada temprana del sistema penal de la UNICEF, ¿verdad? Y estándares internacionales, como anteriormente lo mencioné, que el estándar de la UNICEF que menciona que el adolescente tiene que tener 14 años, ¿verdad? Para poder ser procesado de forma penal en todos los países, pero en El Salvador ocurre de los 12 años, ¿verdad? Por diferentes motivos. Entonces también tenemos que priorizar medidas, ya sean no privativas de libertad, ya sea programas socioeducativos de reparación de libertad asistida, ya sea por trabajos comunitarios, son formas, ¿verdad? Ya sea supervisando también en el sistema integrado, ya sea por el seguimiento socioeducativo en coordinación entre la justicia, ya sea en la protección social, entre las actividades de la educación
y la salud para que planes individuales de reinserción estén aptos, ¿verdad?, para el adolescente, ya sean en centros especializados cuando haya internamiento, con personal capacitado, principalmente para el joven, ya sea en separación, ya sea clara del adulto y los adolescentes, en procedimiento de revisión periódica, y mecanismos que tutelen los derechos del joven. Enfoque ya en forma de restauración y participación de la víctima para reparación del daño y la reeducación de estigmas, ¿verdad?, que ocurrieron en el paso del tiempo. Podemos mencionar que también algunas oportunidades, ya sea de reforma, ¿verdad?, recomendada, podemos revisar también en la edad mínima para alinear con la recomendación internacional, que son desde los 14 años, ¿verdad?, que es en el principio muy razonable, y evitar la entrada ya sea de los jóvenes muy prematuramente al sistema penal, porque eso sería como de una cierta forma invalidar sus derechos, porque las relaciones internacionales así lo prescriben, ¿verdad?, que tienen que ser de edad un poco más alta, desde los 14 en adelante. También tenemos que fortalecer medidas no privativas, ya sea y programas de reinserción como los indicadores públicos de seguimiento y su presupuesto dedicado. También garantizar alguna separación estricta, ya sea de menores y adultos en todos procedimientos y ejecuciones. Ese es el debido proceso, ¿verdad? No tiene que ser todo en general, porque cada quien tiene edad diferente, aunque sean tal vez los mismos delitos, pero la edad del adolescente o del niño está en otra prioridad, principalmente porque es una persona que está aprendiendo a vivir, ¿verdad? También tenemos que garantizar la separación estricta, como anteriormente lo mencioné, entre menores y adultos en todos los procedimientos de ejecución, así como lo mencionaba en este momento, y ya sea la ejecución, derogando y corrigiendo las normas que se permitan, ¿verdad?, en el traslado y en las cárceles de los adultos, ya sea crear protocolos de evaluación individualizada y psicosocial, ya sea educativa, y revisiones trimestrales de medidas para no perpetuar privaciones, ¿verdad?, y promover el enfoque de restaurar la participación comunitaria, ya sea incorporando a las víctimas y a familiares del proceso de reparación, ¿verdad? Así finalizo el tema. Muchas gracias. Buenas noches. Les voy a hablar un poco sobre los problemas estructurales del sistema penal juvenil salvadoreño, los cuales están basados en el planteamiento del problema y el enunciado del problema de nuestro tema, que es el derecho penal juvenil salvadoreño en comparación con otras legislaciones. Entre los problemas más frecuentes que podemos ver encontramos la alta reincidencia juvenil. Encontramos que en el caso de El Salvador la edad de imputabilidad para los menores es la más baja que se puede decir que existe, ya que es de 12 años, lo cual genera preocupación porque a esta edad un menor de edad todavía se encuentra en su desarrollo psicológico y emocional, el cual se encuentra a esa edad incompleto. El siguiente problema es los centros de internamiento están saturados y con condiciones deficientes. Los centros de internamiento, como todos sabemos, acá en el país presentan graves deficiencias, ya sea por falta de estructura adecuada para menores de edad, por la falta de programas, los cuales son insuficientes para la reinserción de los jóvenes al cumplir sus penas, el escaso personal, la sobrepoblación en los centros de internamiento, las cuales son condiciones que no fomentan la rehabilitación de los menores, sino que al contrario incrementan el riesgo de deterioro emocional y social del joven. Otro problema es la falta de personal especializado, ya sea de jueces, psicólogos o fiscales, los cuales no cuentan con la formación especializada en justicia juvenil, lo cual debilita las garantías procesales y que provoca decisiones no acordes a la naturaleza educativa del sistema penal juvenil salvadoreño. También otro problema que se puede encontrar es los procesos judiciales son lentos y con poca aplicación de medidas alternativas, ya que existe un carácter punitivo bastante fuerte, por así decirlo, en la aplicación de medidas, y la privación de libertad, que debería de ser como de manera excepcional la última medida a aplicar, en la práctica se convierte en una medida demasiado frecuente.
Otro problema es la criminalización de la pobreza y la estigmatización social. La criminalización de la pobreza afecta a jóvenes provenientes de contextos vulnerables, los cuales se convierten en los más expuestos a detenciones, a procedimientos acelerados y estigmatización social de toda la población. Como último problema podemos ver la falta de programas educativos y psicosociales, la cual en este sentido la falta de esos problemas provoca altos niveles de reincidencia en los jóvenes sin oportunidades educativas, reales, familiares y laborales, por lo cual muchos jóvenes al final pues regresan nuevamente a conductas delictivas. Esta combinación de factores demuestra que el sistema penal juvenil salvadoreño necesita reformas profundas para cumplir con su objetivo educativo y protector. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Henry Alberto Portillo Cortés, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Mi carnet es el 85-2494-2022. En esta ocasión me corresponde realizar la exposición sobre la situación actual del derecho penal juvenil en El Salvador. La Ley Penal Juvenil regula el sistema de justicia penal aplicable a niñas, niños y adolescentes, comprendidos en las edades entre 12 y 17 años, que cometen infracciones penales, priorizando de esta manera su rehabilitación, reinserción social y protección de derechos en lugar de sanciones punitivas tradicionales. El ámbito de aplicación es el siguiente. Este se da en adolescentes infractores, excluyendo delitos graves en algunos casos, promoviendo medidas alternativas a la detención. Sus principales fundamentos es que incluye el interés superior del niño, la no discriminación, la participación activa y el enfoque en la reinserción social. Procedimientos y medidas. Definir en audiencias especializadas medidas cautelares adaptadas a sanciones como trabajo comunitario o internamiento en centros de rehabilitación juvenil. La Ley Penal Juvenil establece principios rectores que guiarán el tratamiento de los adolescentes infractores, priorizando su desarrollo y los derechos sobre sanciones que son punitivas. La reinserción social como principio rector. Esta se enfoca en la rehabilitación, la reintegración del adolescente en su sociedad, mediante medidas educativas, laborales, sociales y comunitarias que fomenten su cambio de conducta, que eviten la reincidencia de los delitos y que promuevan su sana participación activa en la comunidad. Protección integral. Dicho principio garantiza la protección de todos los derechos del adolescente infractor, incluyendo el derecho a la vida, la salud, la educación, la seguridad social, a la familia y a la no discriminación, asegurando de esa manera un enfoque holístico que aborde no solo el delito cometido, sino también las causas subyacentes como la pobreza y la violencia. Principio rector, el interés superior. Este implica que todas las decisiones relacionadas con el adolescente infractor debe priorizar su bienestar, desarrollando acciones físicas, emocionales, psicológicas y sociales, asegurando de esta manera que las medidas adoptadas no le causen daño adicional perjudicial y que promueva su crecimiento integral. ¿Qué impacto tuvo el régimen de excepción o el que tiene en referente a la guerra contra las pandillas? El régimen de excepción fue decretado por el presidente de la República, Nayib Bukele, en marzo de 2022 para combatir la violencia de las pandillas. Estas terribles estructuras terroristas que tuvieron al país arrodillado durante años. Se suspendió temporalmente las garantías constitucionales como el derecho a la defensa y a la libertad de asociación. Se redujeron los homicidios. Estos bajaron de un promedio de 10 a 15 homicidios diarios en el año 2021 a prácticamente cero en 2023 y 2024, con un total de 496 homicidios en 2023, que fue el más bajo en décadas registradas, atribuyéndose esto a la desarticulización de las pandillas terroristas. Detenciones masivas. Más de 70,000 personas salvadoreños han sido detenidos desde el año 2022, cuando inició el régimen de excepción.
incluyendo los presuntos miembros de pandillas, lo que ha llevado a una sobresaturación del sistema penitenciario con prisiones que operan a hasta más del 200% de capacidad, así como también el SECOT. ¿Qué consecuencias nos ha llevado a esto? Probables violaciones potenciales a los derechos humanos. Los informes indican algunos casos de detenciones arbitrarias, maltratos y falta de acceso a defensores adecuados, lo que probablemente violaría el principio de protección integral y podría causar algún trauma psicológico en menores vulnerables. Separación familiar y reinserción. La detención de menores ha separado a familias durante muchos años, dificultando la reinserción social y aumentando los riesgos de reincidencia y de abandono escolar, contradictoriamente a lo que llevaría al principio de reinserción. Limitación de alternativas. El régimen ha priorizado la detención como trabajo comunitario o educación, reduciendo de esta manera oportunidades de rehabilitación y contraviniendo al enfoque en el interés superior del menor. También, en relación a los centros especializados, los menores de edad han sido detenidos y han sido trasladados también a centros juveniles, donde la saturación se ha desbordado. Se afecta de esta manera la calidad de estos programas de reinserción, con denuncias de condiciones inadecuadas para los menores. Algunas reformas recientes que permiten internar a adolescentes en cárceles como si fueran adultos. En enero del año 2023 se aprobó una modificación a la Ley Penal Juvenil que establece que algunos adolescentes de 16 y 17 años pueden ser ya juzgados como adultos si cometen delitos graves o muy graves, como el homicidio agravado, la extorsión y el tráfico de drogas, y si se determina que pertenecen a estructuras criminales organizadas terroristas como las pandillas. Esto permite interponer penas equivalentes a la de adultos, incluido el internamiento en las cárceles para adultos. Pero, ¿qué criterio tiene de aplicación en este caso? La reforma requiere de una evaluación judicial que considere grave a un delito, la vinculación a grupos criminales terroristas y el riesgo para la sociedad, permitiendo excepciones al régimen de protección juvenil. ¿Qué alcance tiene? Este afecta principalmente a los menores vinculados a pandillas con el argumento de que el sistema juvenil no es suficiente para disuadir la criminalidad organizada. Y eso es cierto, porque estos problemas, estas problemáticas vienen desde hace muchos años. Estas son las consecuencias de que los gobiernos anteriores nunca atacaron el problema de raíz. Simple y sencillamente, el problema fue creciendo y creciendo hasta llevar a las consecuencias que El Salvador vivió por muchos años. El derecho penal juvenil es una rama esencial del derecho penal y se diseña específicamente para poder atender a adolescentes entre los 12 y 18 años que han cometido delitos. Su base principal es la Ley Penal Juvenil, la cual regula cómo debe de ser tratado un menor en conflicto con la ley, siempre bajo principios como el interés superior del niño, la protección integral y el respeto por los derechos fundamentales, también la reinserción y la educación. Sin embargo, en los últimos años, este marco legal ha tenido muchos cambios. El Salvador mantiene un modelo que intenta equilibrar la seguridad pública y la protección de menores, pero la realidad demuestra que el sistema está más inclinado hacia un enfoque punitivo que educativo. Esto marca el punto de partida para entender por qué el sistema penal juvenil presenta tantos desafíos y por qué es importante compararlo con las legislaciones de otros países. La Fiscalía General de la República informó que 2.037 menores fueron procesados judicialmente en El Salvador entre junio de 2024 y mayo de este año, 2025. Según se consta que en el informe de labores 2024-2025, publicado recientemente por la institución, estas cifras expusieron en la categoría señalada como judicialización de menores. Indican que los 2.037 adolescentes procesados estuvieron involucrados en un total de 1.637 casos judiciales y como resultados de estos procesos se obtuvieron 2.509 resoluciones. Pese a la cifra de adolescentes procesados, el informe de la Fiscalía carece de cierta información detallada sobre etapas judiciales que enfrentaron menores de edad, entre ellos el número de audiencias iniciales, preliminares o juicios en los que se sometieron. Tampoco se precisa cuántos fueron condenados, absueltos o si se les aplicaron medidas sustitutivas como lo establece la Ley Penal Juvenil. Y la falta de información sobre procesos judiciales en contra de menores de 18 años de edad impide conocer si se aplicaron las medidas especiales que estipulan en la normativa. Muchas gracias.
Tenga buen día, licenciada y compañeros que participan en esta ponencia para la materia de Derecho Penal Juvenil. Mi nombre es José Roberto López Ramos y en esta intervención va relacionada a los resultados y principales hallazgos de la investigación. Principales hallazgos sobre el sistema actual, donde encontramos que la edad de imputabilidad baja, establecida en 12 años, es considerada demasiado baja y no cumple con estándares internacionales, tomando como referencia el Comité de Derechos de la Niñez, donde la edad de imputabilidad ronda entre los 14 a 16 años a niveles internacionales. Así también el enfoque punitivo predominante, donde predomina un enfoque punitivo con sanciones prolongadas y uso excesivo de internamiento en el sistema judicial. También las deficiencias en centros de internamiento, donde los centros de internamiento carecen de programas y apoyo psicológico, afectando la rehabilitación de los internos, es decir, de los adolescentes en conflictos con la ley. Así también la falta de personal y lentitud judicial. Existe insuficiencia de personal especializado y procesos judiciales lentos que dificultan la justicia efectiva, donde los adolescentes pueden pasar incluso aún más tiempo del previamente establecido o del esperado. Así también encontramos que la opinión social y aceptación de modelos restaurativos por parte de la población se dividen en una opinión, donde la sociedad está dividida sobre el internamiento de menores en cárceles de adultos, mostrando diferentes perspectivas. Esto, y puede ser como un ejemplo bastante reciente, a la reforma que sufrió la ley penal juvenil, donde los menores ahora son puestos a un ordenamiento para adultos, siempre y cuando los delitos sean relacionados con una agrupación ilícita. Siguiendo con la ponencia, el modelo restaurativo consensuado, donde existe un consenso en adoptar modelos restaurativos que priorizan educación y mediación y reparación del daño. Básicamente lo que es el fin fundamental del derecho penal juvenil, que busca una restauración o una reinserción efectiva de la adolescencia en conflicto con la sociedad. Y por último encontramos la importancia de la participación comunitaria, y esta menciona que la falta de participación familiar y comunitaria es una debilidad que debe corregirse para una reinserción social exitosa. Esta va relacionada con el modelo restaurativo consensuado, donde la comunidad o los familiares deben de estar en sintonía con el sistema penal juvenil para que la adolescencia pueda reinsertarse a la sociedad de una manera efectiva. Hasta aquí mi intervención. Buen día, licenciada Elia Pamela Laínez Olivares. Mi nombre es Gabriela Lisset Martínez Cortés, con número de carnet 8541002023. En esta mañana hablaré sobre las causas, efectos y análisis inferencial en el tema de investigación, la ley penal juvenil en comparación a otras legislaciones. Ahora bien, el impacto del enfoque represivo y factores sociales. Son 4 puntos. Estos 4 puntos manifiestan que en el enfoque represivo no reduce la delincuencia juvenil, sino que aumenta la vulnerabilidad de los menores. Esto quiere decir de que si el Estado sigue tratando a estos jóvenes de manera represiva, no van a tener una reinserción social adecuada o eficaz, sino que estos jóvenes deben de ser tratados de manera preventiva y educativa. Los factores sociales influyentes, como es la pobreza, la violencia intrafamiliar, la deserción escolar, son influyentes directamente en la conducta juvenil.
Esto quiere decir que si estos jóvenes tienen problemas de pobreza o de problemas familiares o que son maltratados por algún familiar, estos jóvenes son bastante vulnerables y en caer en grupos delincuenciales. Ahora bien, el impacto de sanciones sin reinserción. Las sanciones largas sin programas de reinserción aumenta el riesgo social y la reincidencia juvenil. ¿Qué quiere decir esto? Que si, aunque sea una pena larga, esto no quiere decir de que el joven va a reincidir socialmente adecuadamente cuando él salga de cumplir esta pena. Entonces, es mejor tratar a estos jóvenes de manera educativa y con sanciones de corto plazo, para que ellos no vuelvan a caer en un hecho punible y ser tratados con personal especializado y adecuado para tratar este tipo de jóvenes. Ahora bien, las condiciones precarias en el internamiento. Las malas condiciones en centros de internamiento afectan la salud mental y oportunidades futuras de estos jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que si estos jóvenes también tienen una mala experiencia dentro de estos centros de inserción social, también les va a afectar para no poder tener una reinserción social adecuada cuando ellos salgan. ¿Por qué? Porque van a estar dañados mentalmente, porque no han sido tratados adecuadamente por el personal. Entonces el Estado debe de estar más al pendiente del personal que trata este tipo de grupos de jóvenes que están en conflicto o han sufrido conflicto con la ley. Ahora bien, la relación entre políticas de seguridad y vulneraciones de garantías. Políticas represivas en El Salvador. Las medidas de seguridad priorizan la represión, afectando negativamente la garantía de los menores, que es lo que se comentaba anteriormente. La falta de especialización, el déficit de personal especializado y excesiva tiempo de privación de libertad contradicen el derecho penal juvenil, porque actualmente podemos ver que este tipo de jóvenes que han cometido hechos punibles están siendo tratados como adultos. Y podemos ver que en la ley penal juvenil para eso existe, para que estos jóvenes sean tratados de manera diferente y que su proceso sea más eficaz y que su proceso sea más inmediato. Ahora bien, el enfoque restaurativo eficaz. Los países con enfoque restaurativo usan mediación de reparación para romper el ciclo delictivo juvenil. Muchas veces en otros países ellos buscan la manera educativa para poder tener una mejor reinserción social de estos jóvenes. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Katia Sánchez. Compartiré las recomendaciones sobre la situación actual del derecho penal juvenil en El Salvador. Recomendaciones. Fortalecer las especializaciones de jueces, fiscales, defensores, psicólogos y trabajadores sociales que atienden casos juveniles. Por ejemplo, un tribunal especializado puede identificar si un menor actuó bajo coacción de pandillas o por una situación familiar crítica, algo que un tribunal común suele ignorar. Fortalecer medidas alternativas y justicia restaurativa. Recomendación. Ante la privación de libertad deben priorizarse medidas como mediación víctima y ofensor, programas educativos obligatorios, servicio comunitario supervisado, la reparación del daño, mentorías juveniles, terapias familiares. Por ejemplo, un adolescente que cometió daños materiales en una propiedad podría reparar el daño realizando horas de apoyo en una institución y participar en talleres de educación emocional en lugar de ser internado. Crear tribunales 100% especializados en justicia juvenil. Recomendación. Fortalecer las especializaciones de jueces,
fiscales, defensores, psicólogos y trabajadores sociales que atienden casos juveniles. Mejorar centros de internamiento con enfoque educativo real y la recomendación es rehabilitar las infraestructuras y crear un sistema educativo completo dentro de los centros. La educación básica y media, talleres técnico-vocacionales, arte, música y deporte, apoyo psicológico y terapias grupales, programas de reinserción laboral, como por ejemplo, si un joven privado de libertad obtiene una certificación en alguna de estas ocasiones, las probabilidades de reinserción bajan drásticamente. Profesionalizar a todo el personal técnico y judicial. La recomendación: capacitar a defensores públicos, policías, fiscales y personal de centros juveniles. Derecho del niño, la psicología del adolescente, métodos de intervención positiva, prevención de la violencia juvenil, desencadenamiento de conflictos. Por ejemplo, un policía entrenado para intervenir sin violencia puede detener a un menor sin vulnerar su dignidad, evitando situaciones traumáticas a largo plazo. Crear programas de aseguramiento post-sanción para la reinserción. La recomendación: desarrollar programas de acompañamiento durante un año después de que un joven egrese de un centro. Las tutorías personales, bolsa de empleo, acompañamiento psicológico, visitas domiciliares y reinserción escolar. El seguimiento de la conducta. Por ejemplo, un joven que sale de un centro y es ubicado en un estado en el que el programa de becas escolares o técnicas tiene mayor probabilidad de dejar atrás la delincuencia y reinsertarse. Evitar a toda costa el internamiento de los menores en cárceles de adultos. La recomendación: derogar o reformar la normativa que permite reincluir a los adolescentes en cárceles de adultos, aunque sea en áreas separadas. Por ejemplo, un adolescente recluido en una prisión de adultos suele ser víctima de abusos psicológicos, violencia institucional y un ambiente tóxico que destruye su desarrollo. Promover la participación familiar y comunitaria. La recomendación es involucrar activamente a la familia, la escuela, la comunidad, iglesias, ONG y hasta la municipalidad. Por ejemplo, los programas comunitarios de mentoría, donde adultos responsables acompañan a jóvenes en riesgo, han demostrado reducir la delincuencia juvenil hasta un 60% en países como Chile y España. En conclusión, el sistema penal juvenil no debe diseñarse para castigar, sino para transformar vidas. Cada adolescente que entra en el sistema es una oportunidad de rescate. Un país que interviene en la juventud en conflicto con la ley interviene en seguridad, humanidad y en un futuro. No hay jóvenes irrecuperables, solo sistemas que no saben cómo recuperarlos. Gracias.